Eh, Vamos a centrarnos primeramente en el estudio de analogías desde lo que viene a ser el tema desde lo, nos vamos a centrar en analogías desde lo que viene a ser la parte teórica para luego ver la técnica de desarrollo. Vamos a ver ciertas analogías. Les voy a ir explicando cómo es el modelo de trabajo. Luego interactuaremos con falacias y después nos concentraremos con ejercicios prácticos del examen, ¿sí? Entonces, muy atentos a la teoría es fundamental. A veces uno va directamente a la técnica, al método de trabajo y después el momento de resolución no tenemos muchas variantes, no tenemos muchos conocimientos. Entonces ahí es donde terminamos fallando en este tipo de preguntas, ¿sí? Bueno, analogías, aquí el término es muy sencillo. Etimológicamente proviene de las voces griegas ana, que quiere decir conforme y o de acuerdo, y logos, que significa tratado, estudio o razón. Recuerden, logos significa conocimiento. Por tanto, analogías es conformidad de razones. Básicamente hablando, una analogía es una relación de palabras, ¿sí? Una relación de palabras, nada más. Teóricamente, si podemos estructurar, esta es una teoría que igual les implementé para que ustedes tengan lectura. La analogía, como les he dicho, es relacionar términos o palabras entre sí. Existen todo tipo de analogías. Tenemos analogías entre gráficos, analogías verbales, también tenemos analogías en los números. Todo ello lo podemos ir trabajando, pero por el momento nos concentramos solamente en analogías verbales. Aquí tenemos un claro ejemplo. Silla es a comedor. Miren, esta es una relación de palabras. La razón que tiene la silla con respecto al comedor debe existir o debo identificarla. Por ejemplo, entendemos que la silla es el objeto que utilizamos para sentarnos en un comedor. Y acá nos dice como butaca es acinema. Entonces, consideremos lo siguiente. La silla es un mueble cuyo lugar adecuado es en el comedor. Así también la butaca es otro mueble cuyo lugar adecuado es en el cinema. La silla como la butaca, ambos tienen la misma función. ¿Se dan cuenta? No es que necesariamente la silla y la butaca signifiquen, por así decirlo, siempre lo mismo, sino que pueden tener la misma función. El cinema, el cine, como el comedor es un lugar y así. Veamos otro ejemplo. De nota a escala. Mire, nota a escala. Vemos intensidad. ¿Sí? De color a espectro. Aquí vemos lo que se denominan intensidades. Una nota, podría decirse en música, la verdad no recuerdo mucho la parte de música, pero podemos entender solamente esta parte de aquí, una nota, y a escala ya viene a comenzar a hacer la unión de patrones, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos blanca, y luego vendríamos negra, y luego comenzamos así a unir patrones. Por eso dice, vinculando los vocablos, concluimos que nota alude a que uno de los 7 elementos constitutivos de la escala musical, do, re, mi, fa, sol, la, si. De modo análogo, el color alude a uno de los 7 elementos constitutivos del espectro luminoso: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, bueno, añil, aquí hay que corregirle, y violeta. Como se dan cuenta, esa es la analogía: relacionar términos, relacionar vocablos. ¿Sí? No es muy difícil de comprender. El concepto es básico, lo que tenemos que entender es las relaciones diferentes que existen. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos otro modelo de analogía. Semejanza de relaciones. Vértebra esa columna, como montaña esa cordillera. Miren, la vértebra conforma cada uno de los elementos que tiene la columna, cada uno de los huesos de la columna, así como la montaña, el conjunto de montañas crea una cordillera. ¿Se dan cuenta? Entendemos que así como las vértebras son huesos. Bueno, aquí también hay corregulatoria, pero eso ya después la trabajamos. ¿Estamos claros? Quiero que me ayuden. ¿Sí estamos claros con la teoría, con lo que viene a ser analogía? ¿Sí, sí está claro el tema? Quisiera saber si está claro todos. Listo. Leonardo, ¿me confirma si estamos claros aquí con el tema? Listo, muy bien. Bueno, ya tenemos aquí lo que es analogías. Si seguimos bajando. Bueno, aquí tenemos lo que es teoría. Sí, casi no quiero concentrarme mucho en la teoría, sino que vamos a ver los tipos de analogías más comunes. ¿Sí? Verán, en analogías, quiero que tengan muy claro, no necesariamente yo tengo que identificar que es una analogía
digamos, de sinonimía, de antonimía, de intensidad. No, solamente lo que yo quiero reflejarles es que tenemos variedad, mucha variedad en las analogías. Existen diferentes modelos, muchos conjuntos de analogías. Por tal motivo, aquí, ¿qué es importante? Entender de que existen dos tipos de analogías. Las simétricas y las analogías asimétricas. Son dos modelos de analogías diferentes. Simetría significa igualdad, equidad, equilibrio. Eso significa simetría. Ya van a ver por qué es importante esto. Simétrica, en cambio, significa desigualdad o desequilibrio. ¿Sí? Eso podemos considerar aquí. Por ejemplo, miren, siempre que veamos sinónimos y antónimos se consideran analogías simétricas. ¿Por qué razón? Porque las palabras no van a tener, si yo cambio el orden de los sinónimos, no va a afectar en nada a la analogía. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir, casa es a hogar. Casa es a hogar como alto es a grande. Listo, ya tenemos aquí una analogía de sinónimos. Yo puedo decir hogar es a casa es a hogar, alto es a grande es a alto. En sí, la relación no va a variar. Eso significa analogías simétricas, igualdad, ¿sí? En cambio, que tenemos lo que se entiende como analogías. Acá, en cambio, acá del 3 hacia abajo ya vamos a ver las analogías asimétricas, ¿sí? Recuerden, simétrico significa equilibrio, igual. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Si estamos claros, quisiera que me vayan ayudando. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna pregunta? Si está claro aquí todos, Leobardo y Mateo, si estamos claros. Listo, verán. Vamos a ir trabajando. Miren, aquí les voy a ir identificando. Como les dije, no es que yo debo grabarme de memoria esto. No, yo solo quiero que ustedes vayan viendo las diferentes analogías que pueden presentarse. Por ejemplo, de intensidad. Quemar es más intenso que calentar. Como el acto de empapar es más intenso que mojar. Eso significa intensidad, cuando va de menos a más o el opuesto, de más a menos. Por ejemplo, aquí viene de más a menos, porque como nos dice, quemar es más intenso que calentar. Entonces es importante aquí verificar el orden. Ya les voy a indicar el por qué. Así como el acto de empapar es más intenso que mojar. ¿Se dan cuenta? Va de más a menos, mismo orden. Simbolismo. Pantera es lujuria como lobo es avaricia. ¿Se dan cuenta? Recuerden, la pantera es símbolo, ese animal simboliza la lujuria. ¿Sí? Así como un lobo simboliza la avaricia. De ahí películas como El Lobo de Wall Street, donde simbolizan la avaricia. También podríamos tener una analogía. Flecha es amor. Flecha por Cupido, símbolo de amor. Así como podríamos tener la hoz o el... No recuerdo muy bien esta herramienta. Hoz es esa muerte. Recuerden, la hoz es ese instrumento, por si acaso no recordemos, está de aquí. Guadaña, me parece que sería la palabra más adecuada. Una guadaña que antiguamente se utilizaba para... en la antigüedad la utilizaban para lo que viene a ser trabajos de jardinería. Aquí en hoz podemos poner guadaña, que viene a ser básicamente lo mismo. Simboliza la muerte. Eso también viene a ser, por ejemplo, aquí hablamos de animales, en cambio acá el contexto son de herramientas. Una flecha, símbolo de amor, la guadaña en este caso, símbolo de muerte. Esos son simbolismos. De utilidad. Por ejemplo, brújula se utiliza para la orientación del viajero. ¿Te en cuenta? Utilidad. Entonces, la norma se utiliza para la regulación de la conducta del individuo. Miren, utilidad. La brújula es útil para un viajero. No va a estar así la analogía, va a estar brújula es a viajero como norma es a individuo. ¿Te en cuenta? Esa es la identificación. De función.
El labriego tiene por función cultivar la tierra, o el agricultor, como queramos interpretarlo. De modo análogo, el maestro tiene como función enseñar a sus alumnos. ¿Se dan cuenta? Agricultor es a tierra, o labriego es a tierra, así como maestro es a alumnos. ¿Sí? La función. De representación, el rector representa a la universidad. El rector representa a la universidad, desde en cuenta. Si uno quiere decir, voy a la autoridad de aquí de la universidad, del colegio, del instituto, al rector, al director. Él representa, por eso es el director, él es el representante. Como me voy a una empresa, el CEO, el jefe, el gerente, él es el que representa, él es la imagen de la empresa. De modo igual, el alcalde representa a la ciudad, él es el representante, como el gobernador, lo que viene a ser el prefecto, la prefecta, o prefecto o prefecta, la provincia, el presidente, el país. Eso viene a ser de representación, ¿sí? Tomen en cuenta, si yo veo una representación, también puedo considerar otra igual acá, ¿sí? Sigamos continuando. De característica. Un cubo se caracteriza por su simetría, así como el carro se caracteriza por su movilidad. Un cubo, ¿qué significa simétrico? Partes iguales. Tiene tres lados iguales. Altura, fondo y lo que viene a ser el ancho, ¿sí? Eso viene a ser los tres lados iguales. Simetría, su característica. Así como el carro se caracteriza por que sirve para movilizarse. De complementación. La broca complementa el taladro. Tomen en cuenta. La broca, sin la broca el taladro no funciona. Así de simple. Necesito este complemento para poder utilizar el taladro. Así como el electrodo complementa al soldador. ¿Sí? Por semejanza. El avión es semejante al águila. Semejanza. No estamos hablando de símbolo. El avión y el águila son símbolos. No, son semejanzas. La forma por lo que el avión vuela a alturas inimaginables, tal cual como el águila. Así como el submarino, aquí es semejante a la ballena, en la inmensidad. Un submarino es inmenso dentro del mar, así como una ballena. ¿Sí? Número 11. De evolución. Podemos rescatar varios ejemplos. Por ejemplo, el telescopio evolucionó ¿de qué? Del astrolabio. Porque el telescopio es un aparato moderno que ha evolucionado del astrolabio, el cual era un instrumento que representaba la esfera celeste. ¿Sí? Miren, evolución. Si se dan cuenta, cambia. Utilizo un objeto antiguo, digamos, tengo un objeto moderno del cual vino de un objeto antiguo. ¿Sí? ¿Qué podemos ver? La calculadora y el ábaco. Antiguamente para hacer cálculos, sumas, nos enseñaban a utilizar los ábacos. ¿Sí? Esas pequeñas rueditas, las cuales uno iba contando. Ahora, de eso nació ¿qué? La calculadora. Quiero saber, ¿estamos hasta aquí claros? Quiero que me ayuden. ¿Estamos hasta aquí claros? Quisiera que me confirmen si estamos hasta aquí claros todos. ¿Hay alguna tal vez pregunta? Dice, como ven, esto es una materia que deben repasarlo. No les digo que se memoricen. No, no tienen que memorizarse. Tienen que solo repasarlo. Como se dice, ampliar el conjunto de opciones que puede tener en una analogía. ¿Sí? Que podamos ampliar que existen muchas diferentes variantes en la analogía. Puede ser por una evolución, puede ser por una complementación. Es importante tener la mente, porque muchos piensan que es solo sinónimos o solo antónimos. No, existen muchas analogías. Hay que saberlas distinguir, hay que saber tener claro en nuestra mente un abanico de opciones. Igual ya les voy a indicar un método por el cual ustedes pueden resolver sin problemas. De contigüidad, por ejemplo, así como después de la víspera continúa la celebración, también después del aperitivo continúa el banquete. Miren, contigüidad. Tenemos la víspera que continúa la celebración. Tenemos el aperitivo, uno le da un aperitivo y viene el plato fuerte, el banquete. Del lugar adecuado, los frutos se hallan en el huerto, así como los significados en el diccionario, lugar adecuado, ¿sí? De parte a todo, este es importante, es una de las analogías que se suele utilizar mucho. El pentágono es parte del dodecaedro, como el triángulo es parte del icosaedro. O un ejemplo más sencillo, puerta, esa casa, podríamos decir, puerta esa casa como
espejo es a carro. Tengan en cuenta, parte a todo. ¿Sí? La puerta es una parte de la casa, así como el espejo es una parte del carro. ¿Sí? Entonces, miren, consideren, esas son las analogías de parte a todo. Puede estar también al revés, como por ejemplo, edificio es a ascensor, como casa es a escalera. Consideremos que primero que hay que tener muy claro el orden. Eso igualmente ya les voy a tomar esa pauta, pero miren, el orden es indispensable en las analogías. Empiezo con la parte y luego el todo. Parte, todo. Acá lo mismo. El edificio es el todo y la parte el ascensor. La casa es el todo, la parte la escalera. ¿Sí? Importante que consideren esto. ¿Sí? De elemento a conjunto. Es muy diferente de parte a todo, porque en la parte señalamos no un elemento, sino que en todo caso, una parte de un objeto en común. Por ejemplo, de la casa, entre sus partes está la puerta, las ventanas, la columna. De un carro está el espejo, el motor, todo eso. En cambio, aquí el elemento de conjunto. Tenemos, como aquí nos dice, coro es corista. El coro se puede entender es el conjunto de coristas, ¿sí? El paranálogo sería elenco es actor. Asimismo, el actor, como se dan cuenta, es parte del elenco, ¿sí? Esto es importante aquí relacionar. Solamente hay que tener muy en cuenta el orden. Se dan cuenta, coro. El coro se conforma de ¿qué? De coristas, ¿sí? Así como el elenco se conforma de actores, ¿sí? Muy importante ir distinguiendo este trabajo. De causa a efecto. Por ejemplo, chispa es incendio. La chispa en un bosque, ¿qué puede provocar? Un incendio. Así como un insulto pequeño puede provocar una gresca, un conflicto o una pelea. De especie a género. La estafa es un tipo de delito. De modo semejante, podemos afirmar que la drogadicción es un tipo de enfermedad. También aquí se puede trabajar con los animales. Por ejemplo, podemos decir, perro es a camino, como tigre es a felino. Especie perro, género canino, ¿sí? También podríamos trabajar esto de aquí. Estos son, como se dan cuenta, varios ejemplos. Ustedes tienen que ir trabajándolos, ir estudiándolos, ir manejándolos. Si es posible, también buscar sus ejemplos, que es una recomendación. De materia prima producto, por ejemplo, si tenemos como premisa a manzana esa sidra, miren, premisa manzana, la manzana, con la manzana podemos fermentarla y hacer la sidra, ¿sí? Una bebida. Así como la cebada, al fermentarse, podemos hacer la cerveza. O también podríamos considerar la uva, el vino. ¿Sí se dan cuenta? Que también podríamos considerar de materia prima. Podríamos tomar en cuenta el tomate, esa ketchup o esa salsa de tomate y así. Tenemos eso de aquí, una materia prima y qué es lo que produce. De sujeto a objeto, por ejemplo, si planteamos como base que talador es a sierra, miren, de sujeto a objeto. Un talador trabaja con la sierra, así como el segador trabaja con la hoz. Sí, el segador, quien cosecha, trabaja con la hoz, ¿sí? Cogenéricos, para la existencia de este tipo analógico es necesario que haya un paralelismo semántico. Por ejemplo, podemos decir que círculo es a cuadrado. Miren, un círculo a un cuadrado, como curva es a recta. Eso significa cogenérico. Miren, la línea circular conformó un cuadrado, así como una línea circular conforma una recta. Eso significa cogenéricos. Aquí existe una relación y necesariamente acaba de existir la misma relación. ¿Sí? De inclusión, auditivo es aceite. ¿Sí? Bueno, este no es muy trabajado. Igualmente vamos a ir revisando otros. Perdón. De pertenencia. Siervo es a feudalismo o esclavo es a esclavista. ¿Sí? De implicancia. Salud es optimismo.
¿sí? La salud genera optimismo, ¿sí? De derivación, latín es español. Recuerden que nuestro idioma, al igual que el francés, el rumano, el portugués, se deriva del latín. ¿Se dan cuenta? De derivación, el latín es la lengua madre del español. De autor a obra, escultor es a busto. El autor crea un busto, ¿sí? O podría decirse un monumento. Romeo es a Shakespeare. Un Romeo es un personaje del autor Shakespeare. No está diciendo de obra, digamos, de obra literaria autor, sino que dice de un personaje en este caso de Shakespeare, de Romeo y Julieta, tenemos un personaje de Romeo, ¿sí? De parte a parte, tecla es a rodillo. Aquí vemos dos partes, ¿se dan cuenta? La tecla, una parte de un teclado, así como el rodillo, una parte, hay que tomar muy en cuenta de la máquina de escribir. Ahí había un rodillo, el cual uno comenzaba a girar para que el papel pudiera uno escribir el papel, ¿sí? De sujeto a acción, futbolista es a gol. De objeto a pasivo a acción, la camisa. ¿Qué acción puede generar? ¿Por qué dice objeto pasivo? La camisa, a diferencia del futbolista, no es activo, es un sustantivo común. Y el planchar, para la camisa uno puede generar la acción de planchar. El objeto activo a acción, martillo, es a clavar, ¿sí? Bueno, a diferencia de acá, recordemos de que el martillo se lo utiliza para realizar esto. En cambio, la camisa está pasiva, no se mueve, antes tiene que estar quieta para poder planchar. De continente a contenido, globo, dentro del globo tenemos gas, ¿sí? Vamos a ver las últimas. Como les he dicho aquí, estamos solamente reflejando el abanico de opciones que ustedes pueden encontrar. Abanico de opciones. Y estas solo son 39. Existen múltiples tipos de analogías. Por ejemplo, acá nos dice de disciplina objeto de estudio. Espeleología es a caverna, ¿sí? Una disciplina. Su objeto de estudio son las cavernas. Podríamos decir jurisprudencia estudia el derecho o las leyes. De correspondencia onomatopéyica, estamos hablando de, recuerden, onomatopeya es reproducir los sonidos animales en palabras, como el kikiriki del gallo. El cuervo es graznido, ¿sí? Es a graznido. De ubicación geográfica, Calasaya es a Puno, estamos viendo una ubicación, Quito es Ecuador. De proporcionalidad inversa, latitud es a temperatura. Bueno, aquí hay que hacer una corrección, ya les trabajo aquí, ¿sí? Latitud y lo que es la longitud, ¿sí? Asociados por el uso. Escoba es a recogedor. Este es muy común, se utiliza demasiado. La escoba y el recogedor nos sirven para limpiar, ¿sí? Instrumento de disciplina, anemómetro es a meteorología, ¿sí? Este instrumento me ayuda a trabajar o desempeñar la meteorología. De agente a medio, tren es arriba. El tren solo funciona si tenemos rieles. Bueno, hemos visto cómo, miren, tal vez se hizo un poquito extenso, pero sí quería explicarles las analogías, aunque sea una breve lectura para que entendamos que existen abanicos de formas de trabajar una analogía. Existen muchas maneras de ver las palabras, porque uno a veces se centra solo en el significado, uno se centra solo en que sea una relación de todo aparte, pero existen muchas maneras de verlo y por eso les recomiendo no grabarse, no memorizarse, es leerlas varias veces como para ya entender que existen muchas maneras diferentes de analizar una analogía, ¿sí? Antes de continuar, ¿claros estamos? Tal vez alguien una pregunta. Veamos. Tenemos aquí preguntas. Listo, a ver. Verán, aquí tenemos el método. El método que nosotros utilizaremos, como antes lo sabía utilizar Ron, el método de relación, orden, naturaleza. Aplicaremos el mismo método, les voy a ir explicando. Al resolver las preguntas sobre analogías es importante cuando la pregunta lo permite elaborar una oración gramatical con la premisa. Esto es un método también. Uno puede elaborar oraciones y ir analizando si son la misma característica. ¿Sí? Pero tenemos un método mucho más eficiente.
el que les decía el método RON, el cual, ¿qué nos pide primero? Identificar el tipo de relación que existe entre las palabras, ejemplo, identificar el orden de las palabras, de ser una analogía simétrica, de sinónimo y antónimo que expliqué, no es necesario identificar el orden, y el contexto naturaleza. Si nos hablan de animales, si nos hablan de personas, si nos están hablando de objetos, si nos están hablando de partes geográficas, esa es la naturaleza, el contexto en que nos están hablando, ¿sí? Este es el método que vamos a utilizar. Vamos a ir aplicando este método a lo largo de los ejercicios. Por ejemplo, el primer ejercicio. Testigo es saberás. Miren, aquí les he dado el resumen que podemos ir trabajando nosotros. ¿Se dan cuenta? Miren. El testigo, ¿qué relación tenemos? El testigo siempre tiene que ser veraz. Esa es una relación. ¿Y cómo podemos aquí utilizar el método que acabo de exponerles? Recuerden que el método es relación, orden y contexto. Aquí, ¿qué vemos? Testigo es a veraz. El testigo es una persona y veraz es su característica. Aquí podemos entender la relación en la cual tenemos una persona con su característica. ¿Sí? Una persona con su característica. ¿En qué orden lo tenemos? Primero la persona y luego la característica. ¿Cuál sería el contexto? Estamos hablando de características, ¿sí? Un contexto de, tal vez, de juicio o de algo, de un adjetivo significativo, ¿sí? Y miremos las opciones. Primera opción, árbitro es neutral. El árbitro, recuerden, veamos si tiene la misma relación. El árbitro siempre tiene que ser neutral. Condenado es a culpable. El condenado siempre tiene que ser culpable. Hombre es a sabio. El hombre siempre tiene que ser sabio. Discusión es a lucha. La discusión siempre tiene que ser lucha. El baile tiene que ser pareja. Les hago una pregunta. ¿Será que discusión y baile son personas? ¿Será que podemos decir que esto tiene sentido? ¿Sería correcto la D o la E? ¿Será que me ayuden ahí? ¿Sería correcta ahí la opción D y la opción E? Exacto, es incorrecto. Recuerden, la pregunta es, identifiquemos la analogía. Testigo saberás cómo. Tenemos que ver cuál de las opciones tiene la misma analogía que testigo saberás. Y como podemos ver, discusión y lucha no tienen la misma relación. Les hago otra pregunta. ¿El condenado siempre, necesariamente siempre va a ser culpable? ¿Será que todo condenado siempre es culpable y que todo hombre siempre es sabio? Exacto. No, es muy bien, no sería culpable. Igualmente no podríamos decir que un hombre siempre va a ser sabio. Pero miren, si alguien va a fungir de árbitro, debe ser neutral. Esa es su característica. Así como cuando alguien lo llama a juicio, usted es el testigo, usted vio lo que ocurrió, tiene que decir la verdad, es su característica. ¿Sí? Por tal motivo, la respuesta correcta aquí es la opción A. ¿Sí? ¿Sí me entendieron aquí? ¿Sí me entendieron aquí? Listo, muy bien. Veamos otro ejemplo. Vamos a ver varios ejemplos acerca de estos ejercicios, cómo trabajamos con el método RON, relación, orden y contexto. Miren el otro ejemplo. Brillo brillante. Es brillante porque tiene mucho brillo. ¿Sí se dan cuenta? Vemos una relación de intensidad, menos a más. Para que sea brillante tiene que haber demasiado brillo. ¿Sí se dan cuenta? Esa es una intensidad, es una relación de intensidad. Viene de menos a más, ¿sí? Veamos. Les hago una pregunta. ¿Será necesario para que sea rojo debe tener demasiado color?
será correcta la analogía, porque recuerden la relación. Método RON, recuerden. Relación, orden, naturaleza. ¿Será correcta la A? No, muy bien. ¿Será correcta la B? ¿Cuál sería aquí la correcta? A ver, quiero que ustedes vayan viendo. ¿Cuál sería aquí la correcta? A, B, C, D o E. ¿Cuál tiene un sentido lógico? Vamos, la D dice, es luz porque tiene mucho fuego. ¿Será correcto decir de que la luz solamente puede ser por haber mucho fuego? ¿Será solamente esa relación correcta? Consideremos esto. Miremos bien el sentido lógico. Es luz porque tiene mucho fuego. La luz solamente será por el fuego, porque ahorita tenemos focos, tenemos alumbrado que dan muchísima más luz que el fuego. ¿Sí? Aquí lo correcto es la opción E. Feliz es a embelesar. Una persona embelesada es aquella que está demasiado contento, demasiado feliz. Eso significa embelesado, muy feliz. Tiene mucha felicidad, ¿sí? Si estamos claros aquí, Leobardo, Leobardo y Mateo, si estamos claros. Muy bien, vamos al siguiente ejemplo. Borremos aquí, vamos a nuestro siguiente ejemplo, ¿sí? Causa y motivo. Miren, causa y motivo son sinónimos, ¿sí? Por ejemplo, uno puede decir, se enfermó la causa de que se haya enfermado o el motivo por el que se haya enfermado es porque no tomó las precauciones, no salió con mascarilla, cosas así. Eso es causa-motivo, sinónimos. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuál de estas 5 opciones tiene una relación de sinónimos? La A, donde dice rueda es a bicicleta, alto es abajo, hecho es a sensible, técnico es a maestro o efecto es a consecuencia. ¿Cuáles son también sinónimos? Sinónimos, recuerden, sinónimos, mismo significado. Alto y bajo no tienen el mismo significado, son antónimos. ¿Sí? El alto, una persona alta, una persona grande, una persona baja, pequeña. Son antónimos, alto y bajo son antónimos. ¿Cuáles son los sinónimos también aquí? Si nosotros se nos hace tal vez complicado, vamos descartando. Miren aquí. Rueda es a bicicleta, no. La rueda y la bicicleta no son sinónimos. Alto es bajo, no son sinónimos. Hecho es a sensible, tampoco es sinónimo. El técnico y el maestro no son sinónimos. Un técnico es un especialista, por así decirlo, en una rama tecnológica. Un maestro, en cambio, estamos hablando de enseñanza, es muy diferente. Aquí sería la E. Efecto y consecuencia son sinónimos, ¿sí? Si yo no me cuido, tendría consecuencias, tendría efectos. Si yo no me alimento bien, tengo una vida sedentaria, mi efecto o consecuencia es tener obesidad, un ejemplo. Eso viene a ser la relación aquí de sinónimos, ¿sí? Por eso es importante lo que hicimos previamente, un estudio de sinónimos y antónimos. Si recuerdan, si no los han repasado, sigan revisándolos, sigan practicando, que es sumamente importante. A ver, continuemos. Hielo y polo. Recuerden, en un polo, polo norte o polo sur, existe hielo. Hay hielo, ¿sí? Y aquí nos dan opciones. Quiero que ustedes también me digan, ¿cuál de las 5 opciones es la correcta? La A, B, C, D o E. Exacto, muy bien. Des en cuenta, ya está cada vez, la está captando mucho mejor y eso es lo importante. No, en el otoño no hay verano, no tiene sentido. Son estaciones diferentes. Tampoco tiene relación de que en el fuego hay invierno. En el río piscina no hay relación.
en la montaña y un bosque no tiene mucha relación, ¿sí? Eh, Estamos considerando lo que lo conforma, lo que lo conforma. Las montañas no siempre se conforman de bosques. Por ejemplo, podemos ver en Quito las cordilleras, no tienen bosques. Fuera diferente que dijera árbol esa montaña. ¿Sí se dan cuenta? Árbol esa montaña. ¿Por qué razón? Porque el bosque tiene o se conforma de árboles. ¿Sí? Es diferente. Aquí miren esta relación. Aquí es correcta porque al igual miren, el hielo conforma el polo. ¿Se dan cuenta? En el polo hay hielo. Así como en el desierto que tenemos, arena. Pero no toda montaña vamos a tener bosque. ¿Sí? Recordemos las cordilleras, las montañas. En Quito, perdón, en Tungurahua, en varias provincias vemos como una montaña no nos dan bosque, estamos hablando de solo tierra. ¿Sí? Entonces, consideremos muy bien esos aspectos, porque aquí sería la respuesta, la D. ¿Sí, sí estamos claros aquí? Listo, muy bien. Perfecto. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Colibrí, cóndor. Colibrí es a cóndor. Miren, el colibrí y el cóndor, ambos son tipos de aves. Ambos son tipos de aves. ¿Sí? Ambos son animales. ¿Y qué relación podemos tener aquí? El cóndor es carnívoro y el colibrí, en cambio, podríamos decir que es vegetariano. Se alimenta de néctar, entonces tenemos ese tipo de relación. Por eso es importante verificar todo. ¿Por qué razón? Porque me dirán, no, es que la gallina y la avestruz también son aves, la oveja y el león son animales. Los de acá los eliminamos rápidamente porque no pertenecen al mismo tipo. Residencia y edificio no tendríamos no sería el mismo contexto de animales, ni tampoco avioneta y avión, ni más. Bueno, esto de aquí sí, el final también. Ambos son animales. La maquisapa y el orangután son especies de monos, bueno, son especies de simios, perdón, para ser específicos, son simios. Y ahí podríamos decir, los tres son especies de animales, pero ¿qué ocurre? Si uno se da cuenta del contexto en el que me dan esta analogía de colibrí y cóndor, ¿sí? Es que el cóndor es un animal carnívoro, ¿sí? Y si nos damos cuenta, el avestruz no cumple esa función. El colibrí, en cambio, se alimenta de néctar, la gallina no cumple esa función, ¿sí? Entonces, por tal motivo, la analogía aquí correcta viene a ser la opción B. Oveja es a león. Esta de aquí apareció hace unos años, entonces es importante que distingamos también también podríamos, digamos, distinguir este tipo de elementos. Son analogías, son ejercicios que aparecieron de la CNC, donde la respuesta a trabajar es esta. La oveja es al león, ambos son animales. Incluso podríamos ver de que gallina y avestruz son animales de corral, por lo general. Colibrí y el colibrí y cóndor no son animales. Por ejemplo, el colibrí sí podría ser un animal domesticable, el cóndor no. Así como la oveja sí sería domesticable y el león no. ¿Sí? Cóndor podría alimentarse del colibrí, así como el león podría alimentarse de una oveja. ¿Sí? Por tal motivo, la respuesta es la opción B en este ejercicio. Si estamos aquí claros, quisiera que me ayuden. Si estamos aquí claros, ¿tiene alguien alguna pregunta? Muy bien, vamos al siguiente ejercicio. Sí, vamos al siguiente ejercicio. Esperen un minutito y continuamos con la siguiente parte. Sí, un minutito y ya seguimos. A ver, hasta el momento, ¿cómo ven el tema de analogías? ¿Está fácil? ¿Está difícil? Quiero saber, ¿qué me pueden decir del tema que acabamos de revisar? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda con respecto? Medio, muy bien, Mateo dice medio. Leobardo, ¿qué tal el tema? ¿Cómo lo ves? Verán, les quiero decir lo siguiente. Los temas son solo de práctica.
Aquí les doy ese documento, ustedes lo descargan tranquilamente, si desean lo descargan o pueden volver a ver el video y hacer la práctica. Ya vamos a ver las preguntas que aparecieron en la Cenecit y se dan cuenta que no es complicado, pero sí necesitamos practicar, ¿sí? La ventaja, tenemos el tiempo. Imagínense que tomaran un curso rápido y en una semana tienen que dar el examen, como comúnmente ocurre con muchos estudiantes. Ahí es un problema porque hay mucha información, pero en cambio ahora ustedes tienen el tiempo, así es que siempre les voy a pedir la disciplina todos los días revisen, lunes a domingo. Entren a la página, por eso se creó la página, para que ustedes, si no quieren leer, pónganse a hacer los exámenes, porque los exámenes ya los voy a trabajar solo con preguntas de la Cenecit, únicamente preguntas de la Cenecit, de los exámenes de enero, del examen de piloto de julio, del examen que apareció en septiembre, solo ese tipo de preguntas para que ustedes sin problemas, sin inconvenientes, aprueben ese examen, sin ningún inconveniente. Entonces, ¿cuál es el punto? Trabajar, practicar, ¿sí? Esa es la idea. Les doy la metodología, les doy el método. Claro, no es que vemos analogía y ya no vamos a ver más analogía. Sí la vamos a revisar, lo haremos cuando ya trabajemos simuladores. Ahí revisamos de nuevo analogías, pero obviamente de una forma más rápida, porque ya tienen ustedes el concepto. Ya solamente ya después revisamos cómo mejorar la técnica, cómo trabajar más ejercicios y listo. Es como cuando ustedes practican tal vez un deporte, en el caso me parece que los dos van a la policía. Es normal, por ejemplo, al inicio uno comienza a revisar lo que son los ejercicios físicos y uno ve un poquito difícil, pero a medida que todos los días está practicando, está esforzándose más, dando un poquito más, ya después se le hace sencillo y ya solamente después van revisando la técnica para mejorar los tiempos. Si se hacían, qué sé yo, 15 dominadas, ya se van a hacer 20, 25 y así ustedes van mejorando. Y lo mismo sucede aquí en la parte académica. Se mejora constantemente. El siguiente tema fundamental, importantísimo de entender, falacias. Este es un tema que no solo se va a trabajar acá en lenguaje, sino también en ciencias sociales. Así es que lo vamos a ver en ambas partes. Pero empezamos aquí en lenguaje. Sinceramente, en lenguaje han aparecido solo 5 tipos de falacia. Al igual que en ciencias sociales en cambio han aparecido 8. Juntamente con lo que son ambigüedades y lo que son las falacias formales e informales, pero sí me gusta ampliar un poquito el concepto por si acaso ustedes tengan otro tipo de falacias que son muy comunes. Esto no es difícil, sinceramente no es difícil, no es complicado, es más de tener un sentido lógico. Por ejemplo, aquí me dice, una falacia es un razonamiento o engañoso o inválido que se usa para justificar. Comúnmente, cuando uno comete un delito, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en el pensamiento de muchas personas? Es justificarse. Por ejemplo, alguien mintió, se justifica. No, es que pasó esto, pasó lo otro. Y ahí es donde viene el trabajo, o ahí es donde viene el reconocer las falacias. ¿Sí? Como es aquí, el truco es que para cualquier distraído el argumento falaz parece válido. Ese es el problema. Para cualquier persona que no tenga clara la captación de esta idea, piensa que eso es verdad. Aquí vamos a ver ejemplos. Vamos a ver los tipos. Primer ejemplo, afirmación del consecuente. Miren, eso es una falacia y lo utilizamos mucho. Incluso nosotros aquí en Ecuador tenemos mucho misticismo en este tipo de cosas. ¿Qué nos dice aquí? Siempre, no gracias, la esposa le queda el paraguas y dice, siempre que me dices que lo coja, termina lloviendo. Afirmación del consecuente. Esta persona asegura que cada vez que la esposa le da el paraguas, automáticamente llueve. Es una falacia porque no tiene sentido, no hay una relación lógica o verdadera, ¿sí? Eso es importante ir distinguiendo los modelos. Por ejemplo, aquí, ¿qué nos dice la teoría? Si A, entonces B, B por lo tanto A. También se conoce como error inverso. Consiste en suponer que afirmando el antecedente, el que afirma que cuando le dio después el paraguas, anteriormente llovió. Por tal motivo, él asegura eso. Se puede afirmar el consecuente. Ejemplo, todos los perros son fieles. Pedro es fiel, por lo tanto, Pedro es un perro. Tomen en cuenta este aspecto. Esas son afirmación del consecuente. Si uno dice que
que necesariamente todos los perros tienen que ser fieles. Y si una persona es fiel, entonces va a ser un perro. Entonces, des en cuenta, esa es una falacia. ¿Sí está clara este primer ejemplo? ¿Sí estamos claros aquí? Ya que me confirmen si está claro, perfecto, Leonardo, Mateo, si estamos claros aquí. Listo, a ver, vamos viendo el siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Argumento a silentio. Ajá, te dejé sin palabras. Ya, se trata de, esta es una falacia común en donde como la persona no dice nada, se toma el dicho de que no sabe o que simplemente esa persona no tiene criterio para poder seguir respondiendo. Por ejemplo, ¿qué decimos? Argumenta silencio. Bueno, desde el silencio es una falacia en la que se extrae una conclusión basada en el silencio o ausencia de evidencia. Ejemplos. Sé dónde es la fiesta, pero no te lo voy a decir. Entonces no sabéis dónde está la fiesta. Otro ejemplo es la frase, el que calla otorga. Se puede ver mucho en comentarios. Si fuera verdad, hubiera hecho la denuncia. ¿Para qué se cayó tanto tiempo? Seguro es mentira. Des en cuenta, esa es una falacia o argumento al silencio, en donde la persona, eso ocurre mucho, por ejemplo, en los juzgados, en donde dice, no, usted no tiene las evidencias. Si eso fuera real, tiene que haber una evidencia. Como no hay, o la persona calla, oculta algo, por lo tanto es incorrecto, ¿sí? Si vemos ejemplos como este, Bausa, Tapia no me dijo nada porque no tiene idea de lo futbolístico. Miren, esa es otra falacia, al silencio. No le dijo nada porque no tiene idea de lo futbolístico. Tomen en cuenta ese tipo de ejemplos. ¿Sí estamos claros aquí? Entonces, quisiera que me confirmen si estamos claros hasta aquí. A ver, vamos viendo el siguiente ejemplo. Ejemplo número, perdón, el siguiente tipo de falacia, argumento ad antiquitatem o apelación a la tradición, en donde la persona asegura que por tradición puede hacer lo que quiera. Respete, por favor, se trata de una costumbre muy antigua. Consiste en afirmar que porque algo se ha venido haciendo o creyendo desde hace mucho tiempo, entonces está bien o es verdadero. Esta falacia se ve muy frecuentemente en dietas y productos para adelgazar cuando usan la palabra ancestral o milenario. Como ejemplo tenemos, siempre se hizo bien, así, para justificar determinada forma de actuar o realizar algo. Esto comúnmente se ocurre con con lo que vienen a ser estas costumbres antiguas. Por ejemplo, así se ha aprendido desde la antigüedad. El transporte de ese tipo de costumbres malas, ¿sí? Como por ejemplo decían, la letra con sangre entra. Desde la antigüedad se ha golpeado para que los estudiantes sean aplicados, ¿sí? Entonces, eso viene a ser a la costumbre. Aquí vemos otro ejemplo. Miren, quiere quemar un gato, ¿no? Es que esa es mi costumbre. Argumento ad baculum. Implica sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza. La amenaza, abuso de la posición propia es fácil detectarlo cuando se hace de manera explícita, pero en muchos casos es más bien una insinuación sutil. Por ejemplo, raramente esta falacia se presenta así. Si no crees en X, te pego. Sino más bien así. Yo creo en X y tengo capacidad de ejercer la fuerza. Por ejemplo, aquí vemos aquí la imagen. Sin duda, elige usted la mejor opción, libremente le recuerdo. Bien, la persona a la fuerza le está tomando el dinero. ¿Sí? Argumento ad conditionalis. Este es un argumento en donde básicamente se utiliza mucho en los periódicos. Por ejemplo, aquí dice, Pepe podría ser pederasta. Como condicionan esto, de que puede ser verdadero o falso, ahí viene el argumento de la falacia ad conditionalis, en donde dice, no aseguran la verdad, es una verdad parcial. Puede ser o no puede ser. ¿Sí? Y miren aquí, esta falacia, pero en esta falacia el fundamento o prueba del argumento está condicionado y no puede ser probado, ya que el hecho no existe.
Se caracteriza por estar acompañado de verbos conjugados. Sería, habría, podría, tal vez. ¿Se dan cuenta? El problema, como dice aquí, es cuando se utiliza para hacer pasar un rumor o algo basado en una suposición como un hecho verdadero. Los comunes rumores. Posiblemente murió tal artista. ¿Sí? Ese viene a ser este tipo de falacia. Argumento ad consequentiam o apelación de las consecuencias. Eso es absurdo. Si mi Dios no existiera, no tendría sentido la vida. ¿Se dan cuenta? Miren, el presidente no robó fondos del Estado porque si lo hubiera hecho, habría perdido las elecciones. El jugador hizo todo lo que pudo porque si no, no hubiéramos ganado el partido. Una consecuencia, dicen, si pasa esto, pasa lo aquello. ¿Sí? Como aquí nos dice. Apela a las consecuencias negativas o positivas de apoyar una posición particular con el fin de demostrar que es falsa. Si es cierto, entonces pasa B. Si también funciona al revés. Si es cierto, pasa B positivo. Como aquí nos dice. Si el presidente no robó fondos, porque si robó, entonces habría perdido las elecciones. Miren, ese es un tipo de falacia. Lo uno con otro no tiene correspondencia. Argumento ad hominem. Este argumento quiero que le pongan mucha atención porque es de los que más se utilizan en la CNCIP. ¿Sí? Argumento ad hominem. Alguien que viste tan mal no puede tener razón. Aquí se trata de juzgar a la persona, no a su argumento. Como pueden ver aquí. El famoso ad hominem, el más común de todos. Se ataca a la persona que presenta el argumento y no al argumento en sí. Esto toma muchas formas. Por ejemplo, el ataque puede basarse en la personalidad, la nacionalidad o la religión de una persona. Miren los ejemplos. La filosofía de Nietzsche es errónea porque este acabó loco. No se ataca a la filosofía, no se ataca al pensamiento, sino que dice, como el autor estaba loco, quiere decir que eso está erróneo. Los ecologistas dicen que consumimos demasiada energía, pero no hagas caso porque los ecologistas siempre exageran. Ellos nos dicen o tratan de eliminar sus argumentos de las personas, tratan de atacar, dicen, ellos exageran, ellos son así, por tal motivo no hay que creerles. Claro, como a ti no te toca, te parece muy bien la reforma. ¿Se dan cuenta? Se trata de atacar siempre a la persona. Como a él no le toca, como tú no vas a tener eso, te parece muy bien. Antes de continuar, ¿tenemos preguntas? Quisiera que me ayuden. ¿Tenemos alguna pregunta aquí? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí estamos claros hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Listo, muy bien. Ya, verán, la teoría siempre va a ser a veces un poquito cansosa, pero es importante. Porque yo les digo, ustedes, claro, van después a leer, pero desde la teoría puedo darles una reflexión, una idea de cada tema para que se les quede insertado un poquito este concepto, ¿sí? Incluso para que también ustedes al momento de la grabación puedan también revisar todo este tipo de teoría. Este es muy utilizado, argumento de ignorante, al igual que dominen en los exámenes. Cuando no puedo comprobar lo contrario, digo que es verdadero, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿qué nos dice? El argumento de ignorante, también conocido como llamado a la ignorancia. Es una falacia que consiste en sostener la verdad o falsedad de una proposición o alegando que no existe prueba de lo contrario. Miren, este es aquí. Como no existe prueba de lo contrario, como aquí vemos la imagen. Ella dice, el sol está hueco porque nadie más puede desmentirle. No hay una persona que vaya al sol y lo corte en la mitad y le demuestre que no está hueco. Por eso dice, no, el sol está hueco. Ese es un argumento ad ignorantia, llamado también a la ignorancia. ¿Sí? Vemos otros ejemplos, como el que tenemos aquí. No se ha probado aún que los teléfonos móviles causen cáncer. Se encuentra como no lo han probado, como no hay muchas pruebas, entonces no tiene sentido que causen cáncer. No se puede demostrar que Dios no existe, por lo tanto Dios existe. ¿Sí? Nadie ha demostrado que hay vida en otros planetas, luego no la hay. Debe haber fantasmas, ya que nadie ha demostrado que no los hay. Se en cuenta, como no pueden demostrarme que no hay esto, por lo tanto, lo que yo digo es verdadero. ¿Sí? La luna está hecha, por ejemplo, Júpiter está hecho de queso. Nadie ha tocado Júpiter para decirme que no está hecha de queso. Eso viene a ser los argumentos ad ignorantia, ¿sí? Y tener mucho en cuenta que son de los ejercicios que se toman mucho en la CNCIP. Argumento ad nauseam. Bueno, este argumento no es muy utilizado, pero igual les puede ayudar mucho como base teórica, ¿sí?
O como una mentira repetida 1000 veces no se convierte en verdad, con esta falacia se argumenta a favor de un enunciado mediante su prolongada reiteración. Por una o varias personas se apela a ese hecho, a esto cuando se incita a una discusión superflua para escapar de razonamientos que no puedan contrarrestar. ¿Sí? Esto es simplemente decir lo mismo. Por ejemplo, aquí las charlas políticas, yo soy el cambio, yo voy a dar el cambio, yo voy a dar el cambio. Y eso viene a ser los tipos de falacias. Siempre, cada vez que uno ve un nuevo político, ¿qué dice? Yo seré la persona que en verdad va a dar el cambio. Yo seré la persona que en verdad va a dar esto, lo otro. ¿Sí? Y son tipos de falacias. Esta es otra falacia muy utilizada, la falacia es populo o también o ad populum, ¿sí? Más se la conoce, más se la utiliza como ad populum. La verdad no sé por qué le puse ese título. Si más se lo utiliza como ad populum. Este es el nombre que trabaja Senecid, ¿sí? Sofisma populista o falacia de apelación a la multitud, en donde si todo el mundo lo dice o muchas personas lo dicen, es verdad, ¿sí? Suele adquirir mayor firmeza cuando va acompañada de un sondeo o encuesta que respalda afirmación falaz. A pesar de todo, es bastante sutil y para oídos poco acostumbrados al razonamiento puede pasar inadvertido. Ejemplo, no lo digo yo, lo dice la gente en la calle. Les voy a pasar un videito en donde podemos ver esta falacia un poquito más centrada. Déjenme compartirles sonido. Miren, como ustedes pueden ver ahí, parece que no se reproduce bien. Déjenme esperar que se reproduzcan bien. Miren, ahí dice. Miren, llamado a como se dan cuenta, a la popularidad. Miren, ese ahí viene a ser, déjenme cancelar esto. ¿Sí vieron el video? ¿Sí vieron el video? ¿Sí vio bien? ¿Sí que me ayuden? ¿Sí lo vieron bien todos? ¿No? Voy a compartir de nuevo, ¿sí? Ya les comparto de nuevo. La gente normal ama la carne. Sí. Ahí sí están viendo el video. ¿Sí que me ayuden? ¿Sí se ve bien el video ahí? Listo, a ver. Como se dan cuenta, miren. Si me invitaran a una parrillada sin carne, ama la carne. Si me invitaran a una parrillada sin carne, yo diría, ¡camarero! ¿Dónde está la enjundia? Quiero impresionar a la gente, Lisa. No vives de ensalada. 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 Este es el argumento o la falacia, como se dan cuenta, ad populum. Muchos lo dicen, por ende es correcto. ¿Se dan cuenta? Por eso se denomina falacia o argumento ad populum. Como muchos lo dicen, por tal motivo es correcto, ¿sí? Eso es lo que, por eso es una falacia, porque aquí uno dice la mayoría de la gente opina igual que yo, o todo el mundo sabe que esto es así. ¿Sí, me entendieron ahí? Mateo, Lobardo, ¿sí me entendieron ahí? Listo. Entonces recuerden, miren, las falacias las encontramos en la vida normal, las podemos encontrar en caricaturas, las podemos encontrar en películas, en todos lados podemos ver ejemplos. Incluso es un ejercicio muy bueno que pueden realizar cada vez que vean alguna serie, alguna comedia, algo. Ustedes pueden ir identificando ese tipo de elementos, ¿sí? Veamos, tenemos otro argumento ad verecundia. Como Nobel de Literatura recomiendo el vino tinto para combatir la caspa. ¿Sí? Bueno, el argumento ad verecundiam se basa en que una persona con prestigio o con poder o con autoridad, por así decirlo, como él dice algo, es verdadero, ¿sí?
No sé si han escuchado, es que el doctorcito me recomendó este remedio y cura todo. Él me lo recomendó, esta persona, esta figura. ¿Sí? Esta falacia también se conoce como argumento de autoridad o magister dixit y consiste en defender algo como verdadero porque alguien que supuestamente tiene autoridad en la materia así lo dijo. Ejemplo, la raíz cuadrada de 2 es irracional porque lo dijo Euclides. Esto no es cierto porque lo haya dicho Euclides, sino porque hay una demostración matemática que lo prueba. Este recurso se usa mucho en las publicidades cuando hay famosos explicando por qué determinado producto es bueno y se toma como verdadero solamente porque quien lo dice es conocido. ¿Sí? No sé si hayan visto las propagandas, ustedes pueden verla que últimamente en marketing utiliza un famoso, este tequila es el mejor. ¿Por qué lo están? Porque yo lo he tomado y yo lo he probado. Ese viene a ser este tipo de argumentos. Este es el mejor producto para el cabello, esta es la mejor piel y no hay ninguna demostración. Puedo ver otro videito para tener más claro el tema, ¿sí? Esperen un minuto para ir compartiéndoles. Listo, ¿sí pueden ver bien la pantalla todos? ¿Sí pueden ver bien la imagen? Ya les voy a compartir otro videito donde ustedes pueden entender un poquito más lo de estas falacias, ¿sí? Esperemos, ya creo que cargo. Utilizo mucho esto como para que ustedes den cuenta que pueden encontrarlo, incluso ven alguna serie, algo, y ustedes pueden ir comenzar a reconocer las falacias, y les digo así, se les va a hacer mucho más sencillo, mucho más fácil, ¿sí? No estar metódicamente aprendiéndose una de memoria. Llega la Navidad. ¿Hay algo diferente en la cocina? Bueno, el tostador nunca me ha mentido. En cuenta, este es otro modelo de falacia. ¿Cuál es el argumento? Eso o ello no me ha mentido, eso no tiene sentido. Claro, es una broma, un chiste, pero influye en el concepto. Si se dan cuenta, influye en este concepto. ¿Se dan cuenta? Se utiliza como algo. Si alguien lo dice, porque es verdad. ¿Sí? ¿Sí estamos claros hasta aquí? Quisiera que me ayuden. ¿Estamos claros hasta aquí todos? Listo, a ver, vamos viendo los siguientes ejemplos. Los últimos tipos de falacia. Tenemos falacia o alegato especial. Como la persona supuestamente no es empática, no puede entenderlo, ¿sí? Como vemos aquí. También conocida como argumento especial o petición especial. Se produce cuando alguien recurre o hace alusión a una visión o sensibilidad especial del tema objeto de debate y dice que el oponente posiblemente no puede entender las sutilezas o complejidades del tema en cuestión, porque no alcanza el nivel de conocimiento. Por ejemplo, aquí, este es el ejemplo más común. Tú, como no eres madre, no lo entiendes. Es un ejemplo muy común de este tipo de falacia. Como tú no has vivido esto, no puedes entenderlo, ¿sí? Tú no has tenido eso, el otro, por eso no podrías comprenderlo, ¿sí? Falacia del francotirador. Otro tipo de falacia muy utilizado, como se dan cuenta. En esta falacia, bueno, no tiene relación alguna con el debate, es interpretada, manipulada o maquillada hasta que parezca que tiene un sentido. Un ejemplo común es este. Alguien sueña con el número 7 y lo juega en la rifa. El número 7, dice, el 7 es el ganador. Y a la persona le salió el número 362. Dice, no, yo gané. ¿Por qué yo gané? Porque miren, 3 más 6 es 9, menos 2 es 7. Así que yo he ganado. Eso viene a ser este tipo de falacia, el francotirador, ¿sí? El nombre viene solamente porque una persona disparó aleatoriamente varias veces y después pintó con blanco, después pintó un blanco centrado en cada uno de los tiros para autoproclamarse francotirador. La persona comenzó a disparar a lo loco y luego fue pintando. Dice, no, yo le di al lugar donde yo quise. Por eso se llama el francotirador, que uno crea una realidad, como vemos aquí el ejemplo. Continuemos.
Generalización apresurada. Como se dan cuenta, nos encontramos ante una plaga de ovejas negras. O sea, este es un ejemplo también que se utiliza mucho en los noticieros, se utiliza muchísimo en la vida real, incluso nosotros hemos participado de ello. También se denomina muestra sesgada o secundum quid y consiste en hacer una afirmación usando un tamaño de muestra demasiado chiquito para apoyar la conclusión. Ejemplo, un colombiano me robó la cartera, por lo tanto todos los colombianos son ladrones. O aquí en Ecuador también podemos decir, un venezolano me robó, por lo tanto todos los venezolanos son ladrones. Ese es una falacia, porque nosotros a través de una cosa aseguramos que el resto o el común denominador son iguales. Sí, esas son falacias y hemos caído muchas veces en ellas y es muy importante saber reconocerlas, ¿sí? Petición de principio. Mi libro dice la verdad, lo pone aquí. Esta es otra falacia muy común. Se comete cuando nos quieren demostrar algo metiendo ese algo en la misma demostración. Se produce cuando la proposición, por ser probada, se incluye implícita o explícitamente entre las premisas. El ejemplo. Todo acusado de herejía es necesariamente culpable porque Dios nunca permitiría que quien no es un hereje fuera acusado de ser. ¿Se dan cuenta? La herejía es estar en contra de las leyes de Dios. Y ellos dicen, Dios utilizan la misma, por así decir, el mismo evangelio o la misma idea para decir, si esta persona no fuera un hereje, si esta persona no fuera un hereje, Dios no lo hubiera permitido, ¿sí? Entonces es importante esto. Miren lo otro. La gente es pobre porque es vaga, porque si no fueran vagos no serían pobres. Utilizan el mismo razonamiento. No dan un razonamiento lógico. Lo que digo es verdad, yo nunca miento. Él asegura que dice la verdad porque él nunca miente, entonces él mismo se toma como ejemplo. Aquí vemos otro caso importante. Argibay aseguró que la justicia es lenta porque no tiene otro remedio. Es una falacia porque no me da un razonamiento lógico, un razonamiento válido. Es lenta porque no hay otro remedio, porque así mismo ha sido. Esto viene a ser este tipo de falacia. Falacia del hombre de paja. No, ¿acaso te gusta la guerra por la paz? Básicamente es atacar una afirmación que el oponente nunca formuló. El autor ataca a un argumento que es diferente y generalmente más débil que el mejor argumento de la oposición. Caricaturiza los argumentos del oponente exagerando terriblemente o cambiando el sentido de sus palabras para que sean más fáciles de refutar. ¿Sí? Post, ose, ergo, protect, or. Bueno, estas son falacias ya no muy comunes, pero igual se puede aparecer en el examen y es importante que las vayamos trabajando. Claro que no hay tigres porque puse mi amuleto de antitigres por aquí. Después de algo, por tanto, a consecuencia de ese algo. Es decir, alguien asume que dado que un acontecimiento pasa después de otro, aquel fue causado por este. Estaba resfriado, me comí una pera y al otro día me sentía mejor. Las peras curan el resfrío. ¿Se dan cuenta? Él asegura que se curó el resfrío porque se comió una pera. O como aquí, no va a haber tigres porque tengo un amuleto antitigres. Falacia del falso dilema o falsa dicotomía. Esta falacia también es muy común porque solamente uno cree que hay dos opciones. Entonces, ¿qué le dices? ¿Cenas conmigo o vamos directamente a mi casa? Solamente esta persona puede tener dos opciones. Esa también es otra falacia del falso dilema. Comúnmente en la política se está trabajando mucho esto. Aquí vemos un ejemplo claro de lo que, por ejemplo, yo entro al Facebook, entro a Instagram, a cualquier red social, incluso en publicaciones puedo ver mucho esto. Es que si apoyas esta ley, eres de Correa, si no, eres de Lazo, eres burro, eres borrego. Esto es lo que ocurre hoy en día en la política. Y es lamentable porque a los ciudadanos nos hacen caer en dos opciones, en dos trampas, y de esa manera no se crean verdaderos movimientos políticos, sino solamente lo que comúnmente se llama populismo. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros sabemos entender que existen muchas opciones. ¿Sí? Falacia de la pendiente resbaladiza. Si no hace lo que quiero, se hundirá la empresa, después el sector y por último toda la economía.
Si dejamos que los chicos coman de manera incorrecta en la mesa, terminarán siendo criminales, al no haber asimilado unas normas de conducta sociales adecuadas. Esta de aquí lo que nos dice es simple. Si no hacen esto, por lo tanto van a tener, cada vez va a estar cayendo todo. Si él no trabaja, la empresa se hunde, y si la empresa se hunde, todo se va a hundir. ¿Sí? Ese es el tipo de falacia. Veamos la última falacia. Falacia de misericordia. Llamado a la piedad. Por la falta de argumentos, la persona recurre a la bondad de los otros. Por ejemplo, en un control de alcoholemia puede decirle, no me sancione, si lo hace, me retirarán el permiso de conducir, entonces perderé mi empleo y mi familia acabará. Llamado a la piedad, ¿sí? Bueno, hasta aquí hemos visto los tipos de falacia, hemos visto las analogías. Voy a ponerles ejemplos para que podamos ver mucho mejor el tema, ¿sí? Voy a ponerle ejemplos, vamos a ir trabajando, ¿sí? Ya les ayudo con ello, ¿sí? Ahí se ve mucho mejor. Ya les voy a ir corrigiendo aquí. Déjenme. A ver, ahí sí. Verán, como hemos visto, hemos trabajado las falacias. Recuerden que existen, estas son las falacias más comunes que ha trabajado la CENESID. Las otras que yo les implementé es para que ustedes ya vayan revisando, vayan trabajándolas, vayan viéndolas, identificándolas. Identifíquenlas, tal vez en una serie que ustedes vean, noticiero, en la vida, ustedes cómo hablan, cuando alguien les habla, ustedes vayan identificando, vayan relacionándolas, que es la mejor forma de aprender. Recuerden, argumento ad baculum es cuando una persona, a través de la fuerza, dice que tiene la razón. Argumento ad perecundiam, cuando una persona por su título, prestigio, dice que tiene la razón. Argumento ad ignorantiam es porque cuando alguien no me puede decir lo opuesto, por esa razón, por eso yo tengo la razón. Argumento ad hominem es como atacar a la persona, no a lo que él dice. Ad populum, cuando se trata de señalar o decir, como la mayoría lo dice, por esa razón es verdadero, sin ningún razonamiento. A ver, vamos a ir trabajando. Primer ejemplo, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería aquí la respuesta de ese ejercicio? Con base en el texto identifica el tipo de falacia. Hace muchos años surgió la teoría de que probablemente el único satélite natural de la Tierra, la Luna, era una bola enorme de queso. Para comprobarlo, se ha realizado un experimento con el fin de recrear las mismas condiciones y características lumínicas. Exacto, correcto, muy bien, Mateus. Ad ignorantia. Al no poseer los instrumentos ni los recursos necesarios para viajar a la Luna, se ha aceptado que la materia de su superficie es similar a la del queso. Así. Ad ignorantia, como no pueden decirme lo opuesto, por esa razón, por eso yo tengo la razón, ad ignorantia. A ver aquí. El político mexicano Julián Álvarez ofreció una polémica entrevista a la periodista Antonia Muriel, experta en análisis político. Las respuestas de Álvarez generaron duras críticas en redes sociales. Una de ellas se refirió a la inconsistencia que contenía la ley de la legalización de tierras, a lo que Julián respondió: la ley no tiene ninguna inconsistencia, basta decir que quien la elaboró fue Joaquín Sinaé, experto en derecho civil. ¿Qué tipo de falacia dijo aquí el político? ¿Cuál fue la falacia? A, B, C o D. Miren, toma en cuenta Lobardo, que dice: la ley no tiene ninguna inconsistencia, basta decir que quien la elaboró fue Joaquín Sinaé, experto en derecho civil y en asuntos de reordenamiento territorial, para aseverar que la propuesta es inmejorable. Aquí lo que la persona afirma es que como lo elaboró un experto, por esa razón esa ley es lógica, no tiene ningún sentido opuesto, no podemos mejorarla más. Porque la periodista le dice: Antonio mencionó que si bien Joaquín es un experto en derecho civil, su experiencia
Su experiencia no se desarrolla en España. Correcto, es la B, ad verecundiam. Cada vez que se trata de afirmar de un experto o se trata de decir esto es correcto porque lo dijo tal experto, por tal motivo estamos hablando de una falacia. Muy bien, Mateo, 2-0, muy correcto. Eso, aquí también esto ustedes van a tener con constante práctica. Con base al texto identifica el tipo de falacia. A ver, ¿cuál sería aquí la respuesta? Vayan, ustedes mismos vayan leyendo y verifiquen cuál sería la respuesta. A, B, C o D. ¿Cuál sería aquí la respuesta? A ver. A través de un estudio médico se ha intentado relacionar el uso de teléfonos celulares con ciertas enfermedades cerebrales. Un consorcio de investigadores de 13 países trajo datos de cuestionarios aplicados a un grupo de personas. Los datos concluyeron que un grupo pequeño de los participantes presenta un cuadro de factores de riesgo que los hace propensos a padecer estas enfermedades. Pero un minuto, sí, un minutito y seguimos, ¿sí? Pero miren lo que dice aquí. No se ha podido comprobar que sea consecuencia del uso del celular. Esto ha hecho que los investigadores dictaminen que la incidencia de en la aparición de patologías cerebrales es inexistente. Miren, no se ha podido comprobar, des en cuenta. Si dice no se ha podido comprobar, ¿qué tipo de falacia sería? Verecundiam, populum, ignorantiam o hominem. Eso, ad ignorantiam. No se puede comprobar que sea esto correcto, no se puede comprobar. Por tal motivo no hay necesidad de seguir haciendo investigaciones. Muy bien, Mateos, correcto. A ver, la siguiente. Identifica el tipo de imprecisión y evidente en la respuesta de Pablo Minral. Bueno, esto ya lo vimos. ¿Cuál es la falacia aquí? Solamente que este tiene otro contexto. ¿Cuál es la respuesta aquí? Esto ya lo estudiamos. Este ya acabamos de estudiarlo. La ley no tiene ninguna inconsistencia. Basta decir que quien la elaboró fue Joaquín Sinada, experto en Derecho Civil y Asuntos de Reordenamiento Territorial. Es falacia ad verecundiam. Correcto. ¿Cómo es el texto? Identifica el tipo de falacia. En un discurso político pronunciado en el Coliseo Regional previo a las contiendas electorales, Rogelio Sánchez afirmó: no queremos ese candidato joven que le tiene miedo a los jóvenes que cuando fue al debate terminó en el baño. Ese candidato representa lo que ustedes han padecido. Representa autoritarismo, representa rendición frente al crimen, representa abuso de poder. ¿Qué tipo de falacia sería esta? Recuerden, ignorancia, llamarla a la ignorancia, eso. No sería el baculum, no estamos hablando de fuerza porque aquí esta persona, miren lo que está haciendo. No queremos ese candidato joven que le tiene miedo a los jóvenes, que cuando fue al debate terminó en el baño. Ese candidato representa lo que ustedes han padecido, representa autoritarismo, representa rendición frente al crimen. No estamos hablando de fuerza, sino que más bien estamos hablando de ¿qué? De denigrar a la persona. Por eso es una falacia ad hominem. ¿Sí? Ad hominem porque está atacando a la persona. No le está diciendo su política va a ser mala o digamos, no está diciendo estos planes no pueden llevarse a cabo. No, solo está atacando a la persona. ¿Sí? Eso, muy bien la D, Leobardo, perfecto. Con base en la fábula identifica el tipo de falacia marcada en negrita.
¿Cuál sería aquí la respuesta? Miren, la falacia enmarcada en negrita dice, dudoso que nadie sepa a ciencia cierta si funciona, quiere decir que tampoco se puede asegurar que no va a funcionar. Por lo tanto, es una buena idea y hay que ponerla en marcha, dijo Ingenio. Es una falacia ad ignorante. Con la falacia ad ignorante porque como no pueden decirle que no funciona, quiere decir que sí va a funcionar. Entonces, ese viene a ser este tipo de falacia. Aquí no es es falacia, sino que estamos trabajando con contradicciones. Ya este es un tema que después lo vamos a ir trabajando, pero igual quiero ir repasando. Mi estilo no es la venganza, pero aquí dice que identifique la contradicción, en donde se está contradiciendo el mismo autor. Aquí dice, mi estilo no es la venganza, pero es necesario sanear los estamentos contaminados de corrupción, por lo que se abrirán expedientes a todos los funcionarios de esta sección debido a errores simultáneos y permanentes en sus funciones. Ahí ya se contradijo. Dice, mi estilo no es la venganza, pero el pero significa que todo lo que dije no es falso. Así es. Entonces, aquí está la contradicción. Esto lo vamos a ver la siguiente semana en lo que viene a ser textos, manejo de textos, lo que es argumentos, contraargumentos, lo que viene a ser tesis y todo ello, ¿sí? En lo que viene a ser el estudio de textos para la siguiente semana vamos a estudiar este tema. Si estamos aquí claros con lo que es contradicción, igual la siguiente semana ampliamos el tema. Si que me ayuden, si estamos aquí claros. Listo, a ver, continúo la siguiente pregunta. A ver, ¿cuál es la respuesta? Vayan viendo, ¿cuál es la respuesta aquí? Miren, en un país vecino, un congresista denuncia de manera argumentada ante un medio de comunicación televisivo los actos de corrupción en los que habría incurrido Carolina, funcionaria de turno, al gestionar cargos públicos. La aludida, al hacer uso de su derecho a la réplica, expresa lo siguiente. ¿Cómo puede usted, señor congresista, hablar de corrupción si cuando ustedes, los de su partido, gobernaban, cada día había un nuevo escándalo de corrupción? Averecundia, hominem, baculum o ignorantia. ¿Cuál tipo? Recuerden que verecundia es llamada al prestigio. Hominem, ataque a la persona, ad baculum a la fuerza, ad ignorantiam a la ignorancia. ¿Qué puede entender? ¿Cuál puede ser aquí la respuesta correcta? No sería verecundia en Mateos. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de que aquí en ninguna manera habla del prestigio de alguien. No dice es que el presidente es una persona la cual ha decretado que esto es correcto. No. Aquí ella ataca a las personas. Ataca, dice, ¿cómo usted habla de corrupción si ustedes cuando gobernaban había corrupción todos los días? No sería, baculum recuerden que es a la fuerza. La B, eso, la opción B. Ad hominem. Cuando se ataca a la persona, recuerden, ad hominem cuando se ataca a la persona. Baculum es cuando se ejerce fuerza. ¿Qué significa? Por ejemplo, en la casa el que manda soy yo. Eso es a la fuerza. Usted no sale porque aquí mando yo. No da ningún argumento válido. Simplemente porque soy más fuerte, por eso yo tengo la razón. ¿Sí? Siguiente. ¿Cómo es el texto? Identifica el participante del debate que emplea una falacia ad ignorante. A ver. Tenemos varios participantes. Primer participante nos dice. Marco Benítez mencionó. La mayoría de la gente dice que hay que combatir el cambio climático, pero sin dejarnos llevar por histerias infundadas. Marco Benítez está utilizando la falacia de ignorancia, llamado la ignorancia, en el cual dice que si no me pueden decir lo opuesto, ¿es verdad? No, correcto. Respaldando otra postura, aquí dice Jorge Hurtado, dijo,
La lucha contra el cambio climático no puede plantearse en los términos radicales que propone Roberto Sánchez. Su discurso es propio de la inmadurez política de su juventud e inexperiencia. ¿Será acaso que él habla de una falacia? No, perfecto. Martín Pinargote. Debemos tomar medidas económicas precipitadas. Si bien no hay datos que ratifiquen que el proceso de descarbonización de la economía es adecuado, tampoco existen datos que no lo sean. Exacto. Él dice... Él toma una falacia de ignorante, porque como no hay datos que lo afirmen, tampoco hay datos que lo contradigan. Por lo tanto, su medida es correcta. ¿Sí estamos, Leobardo, ¿sí estamos claros hasta aquí? Quisiera que me ayudes. Leobardo, ¿sí estamos claros aquí con el tema? Que me ayuden. Recuerden que aquí es importante que vayan revisando esto, sumamente importante todos estos temas de aquí, que los vayan trabajando, que los vayan estudiando. Leobardo, tal vez alguna duda que tengas al respecto, alguna pregunta. Ya, listo, no hay problema. Igual, como les he dicho, ustedes tienen para que vean la réplica del video, revisen, repasen, vayan estudiando, ¿sí? Ya nos vamos a las analogías. A ver, ¿cuál es la respuesta? Recuerden, las analogías se van a presentar de varias maneras. Aquí tenemos un tipo en donde tenemos que ver la primera palabra. Esta palabra aquí, puede ser cualquiera de las que ven acá. Es alevoso como es sincero. Recuerden que alevoso es una persona desleal, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la analogía correcta? Y ahorita podemos volver a repasar el over del tema, ¿sí? Quiero ver estos últimos ejercicios para volver a hacer un repaso en lo que es el tema de falacias. Correcto, Mateo, muy bien. Traidor es alevoso, como verás, es sincero. ¿Sí está claro esta de aquí? Muy bien, Mateus, perfecto. Eso, muy perfecto, muy bien. Así es importante que practiquemos, que ustedes vayan viendo todo eso aquí. Recuerden que estas preguntas van a estar en lo que es el simulador para que ustedes, en el mini simulador para que ustedes también las practiquen, ¿sí? Solo van a practicar preguntas de LEAES, nada más. La teoría la van también trabajando. Prólogo es A, como es a apartamento. Recuerden que el prólogo es el inicio de un libro, ¿sí? Prólogo es el inicio y aquí buscamos la palabra que complemente. Y miren la relación que tenemos. Este es como si fuera el término A y acá tenemos el término C. ¿Se dan cuenta? La palabra inicial, la palabra inicial. Aquí yo tengo la palabra inicial, pero no la final. Acá no tengo la palabra inicial. ¿Sí? Entonces digo, prólogo es A, letra, como casa es apartamento. El prólogo es el inicio, pero no el inicio de una letra. Eso no tiene sentido. Prólogo es a párrafo. Tampoco me ayudaría mucho porque no es el inicio de un párrafo. Tampoco el prólogo, sí es el inicio de un libro, pero la sala no es el inicio de un apartamento. Aquí lo que me va a ayudar más es este. El prólogo es un preámbulo, así como un edificio es un preámbulo o está conformada por apartamentos, ¿sí? El prólogo está conformado por preámbulos. Recuerden que el prólogo es el inicio de un libro. ¿Y qué lo conforman? Los preámbulos, ¿sí? Los diferentes introducción y todo ello. Así como el edificio se conforma por apartamentos. Eso. Aquí sería en cambio la opción D. ¿Sí está claro ahí? ¿Sí que me confirman? ¿Sí estamos claros? Listo, muy bien. A ver, vamos a la siguiente pregunta. Profesores A, ¿cómo es a informar? Recuerden, aquí falta este de completar. Esta es la palabra inicial y su final. Aquí no tengo la palabra inicial, busco la final. Les voy a dar aquí un minuto para que vayan viéndola, ¿sí?
A ver, muy bien, ya me han dado respuesta. La C me dice Leobardo. Veamos. El fin de un profesor, ¿cuál es? Enseñar, diga. Muy bien. Como fin, porque es la única que tiene sentido. Por ejemplo, si decimos la A, profesor pizarra, periodista informar, el periodista, su fin es informar, pero el fin del profesor no es la pizarra, entonces no me ayuda mucho. El profesor es un docente, el reportero no es informar, tampoco me ayuda. Enseñar noticiero sí me ayuda mucho porque profesor, su fin viene a ser enseñar, así como el noticiero, su fin viene a ser informar. Escuela, periódico, no me ayudaría porque el profesor trabaja en una escuela, pero el periódico no trabaja en informar. No da mucho sentido. Entonces la opción C es la correcta. Muy bien, correcto. Vamos al siguiente ejercicio. A ver, ¿cuál es la respuesta? Sí mismo les voy a dar un minuto para que vean revisando. A ver, veamos. Ya Leobardo me hizo la opción B. Vamos al ejercicio. La paloma. Tenemos el animalito. Veamos aquí. La paloma, recuerden que aquí tenemos una palabra que le falta y acá tenemos la palabra inicial que nos falta aquí y parqueadero. A ver. Paloma planear, la verdad no, sinceramente, pero podemos, por lo que vuela, podríamos decir que sí puede realizar esa actividad. Pero el automóvil no realiza parqueadero. El parqueadero es un lugar o una ubicación. Entonces la A no podría ser. La paloma sobrevolar podría hacerlo, pero el garaje no es parqueadero. El garaje y el parqueadero tienen un símil. Son, podría decirse, casi sinónimos. Así que no nos ayuda mucho. Este sí nos ayuda. La paloma vive o se puede ubicar en un palomar, un lugar donde se crían palomas, ¿sí? Y el vehículo puede estar ubicado en un parqueadero. ¿Se dan cuenta? La paloma, ¿dónde estaría? En el palomar. El vehículo, en el parqueadero. Entonces la respuesta es la C. ¿Sí? ¿Sí les quedó claro aquí? ¿Sí estamos claros aquí con este ejercicio? ¿Sí les quedó aquí claro el último ejercicio? Listo, muy bien. A ver, verán, vamos a hacer lo siguiente. Igualmente esto lo vamos a ir repasando cuando terminemos la parte del lenguaje. Vamos a hacer una revisión de todos los temas, ¿sí? Quiero que ustedes se concentren mucho en la parte de revisión de los mini simuladores. Ya los mini simuladores les vamos a hacer simplemente las preguntas solo de CNC, solo preguntas de CNC. Aquí en la clase compartiremos información, temas contemporáneos, pero de ahí en las preguntas va a estar solamente CNC, ¿sí? Ya terminada la parte, el módulo de matemáticas, la siguiente semana, recuerden, el día de mañana seguimos normal, ciencias sociales, y la siguiente semana empezaremos lunes y martes con la parte de matemáticas. Recuerden, la parte de matemáticas vamos a revisar la profundidad para ya que ustedes estén preparados para física y lo que viene a ser la parte de química. Y cuando terminamos la parte del lenguaje y la parte del lenguaje, que es la parte más breve, diferencia de ciencias sociales, el lenguaje tenemos menos temas, no por eso es menos importante, solamente especifico que en el lenguaje existen menos temas que son más estructurados, entonces se los puede trabajar rápido. Ya cuando se termine el lenguaje, ahí se comienza a trabajar solamente biología, en lo que es ciencias naturales, para no estar mucho presionándolos con muchos temas por semana, sino que tres materias diferentes a la semana como máximo. Asimismo, terminamos matemática y comenzamos con física, con química, biología, así para ir
para ir trabajando únicamente esos temas, ¿sí? Bueno, eso sería la clase. Recuerden, ya les subí, ya solamente falta subir este video a lo que viene a ser la clase y ustedes pueden revisarlo de nuevo, ¿sí? Quiero que practiquen. Lo importante aquí es practicar. Quiero que me digan, ¿qué tal van los exámenes? ¿Sí los han estado realizando?